Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquella mañana silenciosa en el Callao. Un puerto que ha visto siglos de comercio, invasiones, catástrofes naturales y misterios sin resolver, despertó bajo la sombra de un hallazgo que ningún gobierno, ninguna institución y quizá ninguna civilización estaba lista para enfrentar. Porque, a veces, la Tierra decide hablar, y cuando lo hace, obliga a reescribir la historia humana. Lo descubierto bajo las entrañas del Callao no solo desafía los registros oficiales, pone en duda quiénes somos, de dónde venimos, y qué secretos fueron sellados, hace milenios, a la orilla del Pacífico. Esta es la historia prohibida, silenciada y cuidadosamente ocultada. Hasta ahora, todo comenzó con un trabajo rutinario de ampliación portuaria. Un proyecto que pretendía reforzar las zonas industriales y optimizar el flujo marítimo. Nada extraordinario, nada que pudiera anticipar que, a pocos metros bajo el concreto, reposaba un vestigio imposible, un artefacto que irradiaba una antigüedad mayor que el propio puerto, mayor incluso que el imperio inca. Los obreros, acostumbrados a encontrar restos de barcos antiguos o estructuras coloniales, no sabían interpretar aquello en una losa de piedra ennegrecida, perfectamente pulida, cubierta por grabados que no correspondían a ningún estilo precolombino conocido. El supervisor ordenó detener las máquinas. Las vibraciones parecían despertar algo en la estructura, como si la piedra misma respirara. Los arqueólogos llamados al lugar tardaron poco más de una hora en llegar, pero, desde el primer vistazo, se dieron cuenta de que estaban ante algo que no encajaba en ninguna línea temporal conocida. Los símbolos tallados en la superficie eran demasiado precisos, demasiado geométricos, como si hubieran sido ejecutados con instrumentos de alta tecnología, o al menos con un nivel de perfección que ninguna cultura antigua de la costa peruana había demostrado jamás. Lo más desconcertante era la textura. La piedra parecía basalto, pero tenía una tonalidad metálica que no reflejaba la luz de forma natural. Uno de los especialistas describió la sensación como tocar un mineral no terrestre, aunque rápidamente se corrigió, temiendo que sus palabras fueran malinterpretadas. Mientras el perímetro era asegurado, un rumor comenzó a extenderse entre los trabajadores. Algunos aseguraban haber visto destellos azulados saliendo de las hendiduras de la losa. Otros afirmaban que, al acercarse demasiado, escuchaban un zumbido sutil, como un eco metálico, que resonaba dentro de la cabeza. Era difícil distinguir la realidad del miedo, pero todos coincidieron en una cosa: aquella estructura no era un simple vestigio arqueológico, era un mensaje, uno que alguien había querido enterrar profundamente, quizá para protegerlo, o quizá para protegernos de él. La noticia llegó a oídos de un pequeño equipo de historiadores especializados en culturas costeras y mitologías oceánicas. Entre ellos estaba la doctora Mariela Cañedo, reconocida por su investigación sobre civilizaciones desaparecidas del Pacífico. Al observar la losa, sintió un estremecimiento irrefrenable. No era miedo, era reconocimiento, porque los símbolos inscritos coincidían en parte con relatos míticos recogidos en crónicas coloniales, historias sobre una ciudad perdida que existía antes del surgimiento de Carol, antes de los Mexica, antes incluso de cualquier asentamiento humano registrado en la región. Una ciudad que, según las leyendas, se hundió bajo las sombras de un océano aún joven. La doctora recordó un pasaje específico, mencionado por un cronista del siglo XVII. El puerto antiguo guarda la entrada a lo que jamás debió ser redescubierto. En aquel momento, esas palabras parecían metáforas poéticas, pero ahora, frente a la piedra silenciosa, comenzaban a tomar un significado aterradoramente literal. Al cabo de 3 días de excavaciones controladas, los equipos consiguieron revelar la estructura completa. Lo que inicialmente se creyó una losa aislada resultó ser la parte superior de una puerta monumental, sellada desde dentro. La entrada estaba orientada hacia el océano, como si quienes la construyeron
hubieran intentado resguardar algo que provenía del mar, o que debía permanecer oculto bajo su protección. Lo más inquietante era que, a pesar de su evidente antigüedad, la estructura no mostraba signos de erosión severa. Era como si hubiese sido preservada por una tecnología o condición que todavía escapaba a toda lógica. Cuando finalmente lograron abrir una parte de la puerta, un proceso que requirió precisión milimétrica y la intervención de un laboratorio portátil, descubrieron un pasadizo estrecho, descendiendo hacia la oscuridad. Un aire frío emergió desde dentro, cargado de un olor dulce y mineral. Parecía un sitio sellado hacía miles de años. Al iluminar el interior, las linternas revelaron paredes cubiertas de relieves que mostraban escenas inquietantes, figuras humanas junto a criaturas marinas colosales, embarcaciones que navegaban bajo tempestades imposibles, y en el centro, un símbolo repetido 1000 veces, un círculo rodeado de 3 espirales, que la doctora Cañedo identificó como un motivo asociado a la civilización subacuática, mencionada en mitos andinos y polinesios. A medida que avanzaban, los arqueólogos comprendieron que se encontraban en una estructura ceremonial, o quizás funeraria. Pero, al final del corredor, la explicación lógica comenzó a desmoronarse por completo. Una cámara octogonal se abría ante ellos, iluminada por un brillo propio que parecía emanar de los minerales incrustados en el techo y las paredes. En el centro, sobre un pedestal de piedra negra, reposaba un objeto que ningún archivo arqueológico podía explicar: un cilindro metálico, perfectamente pulido, con detalles microscópicos que parecían moverse sutilmente, como si una energía interna recorriera su superficie. El cilindro estaba cubierto por inscripciones extremadamente complejas, mezclando símbolos geométricos con representaciones astronómicas. Entre ellas destacaba un mapa estelar que coincidía, sorprendentemente, con la posición del firmamento hace unos 12.0 años, según estimó un astrónomo consultado posteriormente. Era un detalle imposible. La humanidad, según el consenso científico, no poseía ese nivel de conocimiento astronómico en aquella época. Sin embargo, allí estaba, grabado con una precisión más cercana a un instrumento moderno que a una herramienta manual. Pero lo que realmente perturbó al equipo fue la última sección del cilindro, en un panel circular que podía deslizarse con un ligero toque. Contra todo protocolo, uno de los investigadores lo movió inadvertidamente, provocando una reacción que paralizó a todos. El cilindro comenzó a emitir un pulso rítmico de luz azulada, seguido de un sonido grave que resonaba como un canto distante, tenue, pero inconfundiblemente intencional. No era un simple artefacto, era un dispositivo, uno que había permanecido inactivo durante milenios, esperando ser reactivado. La cámara entera vibró. Un fragmento del techo se iluminó con más intensidad, revelando un mural que había pasado desapercibido. Allí, una serie de figuras humanas parecían huir de una catástrofe oceánica. Oleajes gigantescos, tormentas magnéticas, criaturas colosales emergiendo del mar. En medio del caos, un grupo reducido de personas colocaba el cilindro en el pedestal, como si trataran de preservar un conocimiento crucial antes del colapso final de su civilización. La escena era demasiado vívida, demasiado precisa, como si hubiese sido esculpida por alguien que presenció los eventos directamente. La doctora Cañedo, con la mirada fija en el dispositivo, murmuró honesto: esto es un testigo, un registro, una advertencia. Las palabras resonaron en el silencio de la cámara, porque si aquello era cierto, significaba que una civilización avanzada había existido en la costa del Pacífico miles de años antes de lo que la arqueología oficial aceptaba. Y peor aún, significaba que habían enfrentado una calamidad tan devastadora que sus sobrevivientes intentaron dejar una memoria para el futuro. Quizá para nosotros. El equipo decidió retirar el cilindro con extremo cuidado y trasladarlo a una instalación segura. Pero, pocas horas después, hubo interferencias en órdenes, en silencios extraños en acceso limitado. El propio gobierno peruano, alertado por la naturaleza
potencialmente sensible del hallazgo, asumió control inmediato de la operación. Documentos fueron clasificados, áreas fueron aisladas, trabajadores fueron instruidos a no comentar nada, y los investigadores fueron obligados a firmar confidencialidades que más parecían sentencias de silencio. Pero no todo pudo ser borrado. Registros parciales y descripciones de los arqueólogos, extraídos antes de la intervención oficial, revelan que el dispositivo contenía información no solo sobre el pasado, sino sobre ciclos, eventos que regresan, patrones climáticos, astronómicos y geológicos que, según los antiguos habitantes de aquella civilización perdida, marcarían momentos críticos para la humanidad. Entre ellos, cambios oceánicos abruptos, terremotos sincronizados y alteraciones magnéticas del planeta. Señales que, hoy, comienzan a ser observadas nuevamente. La pregunta que permanece, y que nadie en posición de poder parece dispuesto a responder, es simple y aterradora. ¿Por qué este objeto estaba sellado bajo el Callao? ¿Y por qué alguien creyó necesario ocultarlo durante miles de años? Tal vez porque su mensaje no era únicamente histórico. Era preventivo. Tal vez porque lo que ocurrió a aquella civilización podría ocurrir de nuevo. O tal vez, simplemente, porque hay verdades que los países no están preparados para admitir. Especialmente si amenazan las versiones oficiales de su propia historia. El Callao, hoy silencioso en la superficie, guarda un eco profundo que continúa vibrando bajo la tierra. Un eco que nos llama, que nos advierte, que nos recuerda que la historia no es una línea recta, sino un círculo que retorna hacia aquello que intentamos olvidar. Y ahora, con el descubrimiento expuesto, con el secreto a punto de romperse, solo queda una pregunta final. ¿Estamos preparados para escuchar lo que aquellos antiguos habitantes del Pacífico quisieron decirnos antes de desaparecer para siempre?